de hablar del número de pobreza, del índice de pobreza que se conoció esta semana, que ha generado muchísimo debate, ¿no? Con respecto a quién tiene la culpa. La culpa yo voy a dejar de lado la palabra culpa y sí me gustaría que hablemos de responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad de lo que está pasando en este momento, no? El número que nos enteramos, la foto que nos enteramos esta semana, es una foto relativamente vieja, tiene que ver con el primer semestre, exactamente, ¿no? De enero a junio. Exactamente, que fue la parte más dura. Recordemos que veníamos de una inflación del 25,5% en diciembre, 20% en enero. Entonces veníamos de una época donde teníamos una inflación muy alta, los salarios no supieron acompañar, entonces terminamos generando esto de que los salarios realmente quedaron muy atrasados con la inflación, cayó el poder de compra, mucha gente cayó en la pobreza. Bueno, vamos a intentar entender un poquito, ¿no? Y explicar qué significa este número, de dónde viene, cómo se mide, pero también tratemos de identificar responsabilidades, porque lo que estamos viendo hoy es producto de decisiones que se tomaron en algún momento. La pobreza no crece sola, no crece porque sí. Varias personas tuvieron que tomar determinadas decisiones a lo largo de mucho tiempo para que esto se vea reflejado en el índice de la pobreza. Milei hace menos de 10 meses que es presidente de la nación. Los invito a ver un tape de Sergio Massa, o, como yo lo bauticé ayer, Sergio Fernández de Kirchner. Sergio Massa fue el presidente virtual de este país durante casi un año y medio. Él tomó muchas decisiones que fueron impactando en la economía de este país y estuvo más tiempo como ministro y como presidente virtual del que lleva Milei hasta este momento. O sea, muchas de las decisiones que tomó Sergio Massa impactaron en el momento del gobierno de Alberto Fernández e impactan y van a seguir impactando en el gobierno de Javier Milei. Massa, en plena campaña y cuando ya había pasado más de un año como ministro de Economía, reconocía que era un desastre lo que estaban haciendo y que el desastre que estaban haciendo evidentemente iba a impactar en la inflación y en la pobreza. Reconoció que luego de un año de ministro de Economía, la economía de Argentina había sido la peor en años en el mes de agosto. Entonces, los invito, ahora que están viendo quién es, la culpa de quién, escuchen lo que decía Sergio Massa, después de un año de ser el virtual presidente de este país, con todo el peronismo militando para que Massa siga en el poder estos 4 años. Escúchenlo, por favor. Agosto fue el peor mes, te diría, de los últimos 25 años de la economía argentina. El peor, ¿eh? ¿Que se va a notar en la inflación, en el número de inflación? Se va a notar en el número de inflación, pero en el número es 15 días después, ya lo vivió la gente. A partir de ahí tomamos todas las medidas que anunciamos el domingo compensatorias. Vamos a seguir tomando medidas, pero además empezamos a marcar el camino de lo que viene. También hay cosas, y lo tenemos que decir aunque estemos en la televisión pública y aunque tengamos simpatía por el gobierno, también hay cosas en las que el gobierno está en deuda y tiene que pedir perdón. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle disculpas. Porque hubo, digamos, gente que a lo mejor tuvo la oportunidad y no estuvo a la altura, y entonces, por ejemplo, en los momentos que pudimos acumular reservas no las acumulamos, ¿no? Digo, y esas cosas después las pagás. Tardamos mucho tiempo en renegociar la deuda con los bonistas y la deuda con el fondo, pero además en ese periodo seguimos pagando los vencimientos, y en ese periodo, como no teníamos crédito externo, financiamos todo lo que era ATP, IFE, con emisión. Ahora, y hoy lo paga la gente con inflación. Eso no es pedir perdón. Entonces, si no tenemos la capacidad de hacer autocrítica y pedir perdón, ¿por qué la gente nos va a creer para adelante? Yo lo digo con absoluta libertad, se enoje quien se enoje, porque ¿sabés qué? Lo que está en juego es el futuro de la Argentina. No más pruebas, señor juez. Massa estaba reconociendo que era un desastre lo que estaba pasando, que venían de años de desastre que estaban pasando y que, sin lugar a dudas, eso iba a impactar en la economía, en el mediano, corto, largo plazo. Entonces, hoy no pueden actuar sorpresa los que están diciendo, no, esta es toda de Milei. Acá tengo 3 comentarios del video de Massa. Por favor. Primero,
fue un gran pase de factura al ex ministro de Economía, Guzmán, claro. Exactamente, Martín Guzmán. Voy a recordar algo. Guzmán reconoció hace muy poquito que la pandemia y el encierro duró más de lo que tenía que haber durado. ¿Por qué? Porque le servía políticamente al gobierno, porque necesitaba ganar unas elecciones. Siga, por favor. Fuertísimo. Segundo, este video es de septiembre del año pasado. Recordemos que en agosto tuvimos las elecciones primarias, donde la sorpresa fue Javier Milei, que había llegado primero en su momento. Claro. Había sido un efecto sorpresa muy grande porque no se pensaba que realmente Javier Milei iba a llegar a la Casa Rosada. En ese momento fue, ¿qué está pasando acá? El dólar se disparó, fue como un momento de bastante. Entonces, lo que ahí echaban también un poco la culpa es, bueno, el dólar subió mucho, el dólar también va a impactar en la inflación. Entonces, y acá va la tercera cosa, ahí lo que mencionaba era este efecto de, bueno, vamos a salir con un plan de refuerzo, que en ese momento, ¿se acuerdan que emitieron obligaron o sea, la las respuesta compañías a lo que estaba mal era hacer más de lo que estaba mal? Exactamente, en ese momento lo que dijeron era, a las compañías privadas le vas a tener que pagar a todos tus empleados un bono de 60.000 pesos. Así de un solo mes, único mes, porque decían que la inflación iba a ser muy fuerte, que eso por un lado generó un roce muy fuerte con los empresarios y por el otro lado tampoco ayudó al sector, a los trabajadores, y hizo este llamado Plan Platita, ¿no? Empezó a reforzar un montón de cosas que terminaron generando más emisión monetaria. Hay algo que no se puede discutir, que son los datos. Uno puede discutir de religión, un montón de cosas, uno puede discutir de arte, un montón de cosas, uno puede discutir de música, qué te gusta más, qué te gusta menos, pero cuando vamos a los números, me parece que esto es indiscutible. Veamos, esta placa resume un poquito de qué economía recibió Massa, qué economía entregó Massa y qué economía tenemos en el día de hoy. Sí. Fíjate los números de inflación, por ejemplo. 7,4 en julio, que empezaba a subir, decíamos, con el objetivo de bajar a 3. ¿Te acordás que él dijo, mi objetivo es llegar a 3? Sí, en un momento también hubo una guerra contra la inflación que nunca la seguimos 12,8 en noviembre y en diciembre se fue arriba de 20. En diciembre llegamos, sí, arriba de 25. 20, obviamente. Y hoy en día tenemos un 4,2 con el objetivo de bajarlo al 2%. Sí. Veremos cómo sigue la película. Pobreza. Esto fue también consecuencia de la inflación. 36,5, esto en septiembre de 2022. 41,7, subió bastante en un año. Y ahora tenemos un 52,9%, que es el número más alto desde el 2003. Pero desde el gobierno anterior sabían que esto iba a pasar y Massa lo anticipó. Estamos haciendo un desastre y esto lo va a pagar la gente, lo que estamos haciendo. Sí, bueno, de hecho, la pobreza se acelera, ¿no? Vemos una crecida del 5 y del 5 al 10. Exactamente. Y teníamos números de inflación que no veíamos desde la salida de la hiperinflación. Obviamente. Voy a sumar a un amigo de la casa, que es el profe de Pablo. Profe, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Me va fenómeno, porque soy hincha de Vélez, querido. Siempre me decís lo mismo. La gente se quiere sacar fotos conmigo. Y yo digo, ¿por qué? Porque soy el mejor economista del mundo. No, porque quiero sacarme una foto con un hincha de Vélez. 12 partidos invictos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Es como el equilibrio fiscal. Llevan como 9 meses invictos. Vélez lleva 12 partidos invictos. Profe, estábamos intentando entender un poquito pobreza, porque pobreza es un número para mucha gente, ¿no? Entonces te dicen, uy, no, la pobreza sí subió. Sí, es un dato de la realidad. Uno puede llegar a decir, bueno, por lo menos le estamos midiendo, no como otros, ¿no? Que decían que medir a los pobres era estigmatizante. ¿Qué significa para vos y de dónde proviene este número de la pobreza que se conoció esta semana? Horacio, esto se puede plantear en un tema, en un plano político, que es básicamente los comentarios que acabas de hacer, donde obviamente frente a un número como este todo el mundo juega el juego del gran bonete. Yo no soy, fuiste vos, que esto, que lo otro, etc. Sí. Y un plano técnico al cual me voy a circunscribir. El INDEC esta semana produjo 2 números: el EMAE y después la pobreza. Okay. El EMAE es una estimación del PBI. El INDEC acaba de decir que julio contra junio, desestacionalizado, el nivel de actividad creció 1,7% mensual, que es una barbaridad. No se te ocurra anualizarlo porque no sirve. Ratificando todo lo que se sabe. El nivel de actividad este año cayó hasta abril, mayo, más o menos, desde ahí empieza a repuntar. La realidad es heterogénea, entre sectores, entre regiones, sabemos, etc. Eso fue lo que hizo, creo que, el miércoles. El jueves sale el dato, digamos, de pobreza. Ambas cosas tienen que ver con la prehistoria. Estamos a fines de septiembre en un país fluido, entonces estamos haciendo un ejercicio de interpretación
pero que en realidad es más territorio de los futuros historiadores económicos de lo que está ocurriendo. Porque la política económica y la toma de decisiones siempre es prospectiva. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a hablar digamos, de pobreza. El número es pésimo. El número es pésimo. Si en vez de tener una estimación semestral tuviéramos por trimestre, es obvio que el primer trimestre hubiera sido peor que el segundo. Y todo parece indicar que si tuviéramos dentro de 90 días el del tercero, sería mejor que el del segundo. De cualquier manera, el pico en el primer trimestre y empezó a, digamos, la foto que está mostrando es probablemente un pico, apenas asume Milei unos primeros meses y después empieza a descender la pobreza. Es lo más probable. De cualquier manera te digo lo siguiente. Si dentro de 180 días el INDEC dice que la tasa de pobreza del segundo semestre de 2024 bajó a 40, no digo que hacemos una fiesta, pero casi. Es decir, estamos hablando de un problema real, cuantioso y cosas. Después la discusión es, no sé. Junto a lo cual, yo tengo que decir algo. A mí me gustaría mirar un cuadro comparativo con otros países de lo que es la cantidad. ¿Cuál es la cantidad de pobres que hay en Chile con respecto al total de la población? O digo en Colombia, o digo en Canadá, o lo que sea. ¿Por qué? Léanme bien, por favor. No estoy negando la realidad. Lo que estoy diciendo es, hay cosas que me llaman la atención. Los índices de producción hace 3 meses vienen subiendo. Los índices de consumo dicen que vienen bajando. O estamos midiendo mal el consumo, o estamos midiendo el consumo de algunos canales y no de otros. Podemos llegar a la conclusión que los productores argentinos son unos tarados totales que cada vez producen más para vender cada vez menos. Entonces lo que digo es, hay millones de cosas que son, digamos, simultáneas, hay que tener cuidado. Ahora, la clave desde el punto de vista decisorio es una película, porque independientemente de si la responsabilidad es de Massa, de las invasiones, el que tiene la responsabilidad de hacer algo es el que tiene poder ejecutivo. Sí. Entonces vos le decís al poder ejecutivo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué está ¿Y cuál haciendo? es la respuesta? Claro, ¿qué lo está que haciendo? estoy haciendo. Si vos intentás hacer más medidas directas en materia de pobreza, sonaste. Ahora yo tengo que decir lo siguiente. Muchachos, tenemos escandalosos números y tenemos más de 20 millones de planes sociales. ¿Cuántos más planes sociales querés hacer para terminar con los 200 millones de planes sociales? Algo no anda. ¿A dónde voy? Tenemos que tener buenos diagnósticos específicos, más allá de las consideraciones políticas donde se están matando, divirtiendo y haciendo facilismo, cosas que causalmente, profesionalmente son verdaderamente complicadas. Ahora, el presidente de la Nación tiene un solo instrumento que es la política fiscal, no demos vuelta, no tiene gobernadores, tiene pocos senadores y algunos lo rajan, tiene pocos diputados, se pelean. No hay mucho más, la política económica es equilibrio fiscal y Sturzenegger sacando trámites y cosas raras y cosas así. Esta es la política. Profe, yo estaba viendo el otro día, cuando aparece este número, también trasciende las mediciones en todo el país. Y a mí lo que me llama la atención es cómo había crecido desproporcionadamente la pobreza, dependiendo provincias. Había crecido en provincias por ahí un 5, un 6%, y había provincias que había crecido en la pobreza un 30%, un 28%. Entonces, cuando vos veías qué provincias habían sido afectadas por ese crecimiento muy importante de la pobreza, veías, no sé si es una relación directa o no, que eran las provincias más beneficiadas con las transferencias discrecionales por parte del gobierno nacional. O sea, cuando el peronismo se sentaba arriba de la caja, decía, a vos te ayudo, a vos te ayudo, a vos te ayudo, a vos te ayudo, casi que maquillaba la pobreza, y cuando se cortaron estas ayudas que tenían que ver con plata que iba por afuera de la coparticipación, medio como que la provincia descubrió realmente lo que estaba pasando en esa provincia. ¿Es casualidad o no esto que se ve en esos números? Probablemente tenga razón. Primero, la realidad es heterogénea siempre. A mí me enseñaron en la UCA, en el curso de estadística, en la primera clase, mirar promedio. En la segunda clase, la desviación frente al promedio. Lo mismo, 52,9. Ahora vamos desagregando. Cuando yo agarro el 1,7 que aumentó el EMAE, lo desagrego, también sectorialmente es, digamos así, diferente. Y puede tener que ver si las ayudas discrecionales fuera del mecanismo de coparticipación se usaron de determinada manera y no, digamos así, de otra. Claro, es así. claro. Profe, a ver, yo empecé el programa diciendo, no sirve buscar culpables, pero sí sirve buscar responsables y tratar de identificar las causas que disparan la pobreza. ¿Qué cosas
hacen que se dispare la pobreza? ¿Hay alguna forma de decir, mira, esto directamente impacta en la pobreza, esto que hicieron impactó en la pobreza? ¿Hay alguna forma o es más difícil de identificar las causas del aumento de la pobreza? Es fácil hacer el listado. Por un lado, tener nivel de actividad económica, es decir, la principal fuente de ingresos es el propio laburo. Algunos tendrá ahorro, lo ayuda al hijo. Bueno, tenemos muchos mecanismos. Punto. Y la otra es la ayuda, digamos, así específica. Que yo sepa, este gobierno no ha cortado ningún plan social, solo que ha eliminado la intermediación, que son dos cosas diferentes. Claro. La ministra Sandra Pelovelo tiene la cuenta de cada uno de los beneficiarios y le manda la guita, digamos, cosas por el estilo. Entonces, no puedes explicar, creo que una niña indicó muy correctamente que en el primer trimestre lo que tuviste fue un golpazo inflacionario que solo con el tiempo se va reflejando en el resto de las variables. Claro. Leíste hoy en los diarios que según el INDEC, el salario formal hace 3 o 4 meses que viene aumentando más que la inflación, con lo cual está recuperando terreno y en algunos capaz que ya lo recuperó, digamos así. No, por supuesto. Entonces, pero es interesante lo que vos planteas. Por un lado, tenés la evolución real de la economía y después tenés medidas específicas. Claro. Pero es interesante esto que vos planteás, que decís, bueno, a ver, lo que puede disparar un poco la pobreza puede ser el recorte de los planes sociales, que no deberían estar existiendo a esta escala en un país como Argentina, porque lo que estamos mostrando es que esta pobreza que estamos midiendo ahora es una pobreza maquillada, porque si no se midiera o si no se tuviera en cuenta la cantidad de ayuda social que el Estado está entregando, la pobreza sería muchísimo mayor. O sea, honestamente, la pobreza que vive la gente en este país es dramática, porque si con la ayuda social tenemos gente con un 52%, el 52% de la población con ayuda social está en la pobreza, digamos, ¿de qué derechos hablan que se lograron en los últimos 20 años? Totalmente de acuerdo. Ahora, déjame decir lo siguiente. Planes sociales. ¿Vos te acordás ¿viste lo que dijo Milei en Naciones Unidas? Sí. ¿Sabes lo que dijo Milei en Naciones Unidas? Miren, muchachos, la idea capaz que era buena originalmente, ahora esto ha crecido, esto tiene vida propia. Y esto, un experto en organizaciones te lo puede repetir para monopolios, para la FAO, para el Fondo Monetario, para el Vaticano, para lo que vos quieras, ¿entendés? Entonces, el presidente de la Nación fue a zamarrear, por ahora, una voz solitaria para decir, muchachos, revisen. Planes sociales. ¿Cómo empezó esto? Jefes y jefas, ¿vos te acordás? Jefes y jefas, abril de 2002, a un conjunto de personas le dieron 150 pesos por mes, totalmente entendible. 22 millones de planes sociales. Yo me estaba acordando, Alfonsín en 1984 hizo el Programa Alimentario Nacional y creó la Caja Pan. Yo le hago leer a mis alumnos el decreto por el cual condicionó la entrega de Caja Pan. Para que te des una idea, mujer embarazada, 3 hijos, el marido le pegaba, le tenía gotera, qué sé yo. Era una cosa estrictísima. Siempre le digo a los demás, ¿me puede decir cuántas mujeres eran elegibles en 1910? 10.000, gracias. Se terminaron distribuyendo millones de Cajas Pan. ¿A dónde voy con esto? Lo que digo es, muchachos, hay necesidad de tener razón. Sí, a los recursos son escasos. No jodamos. Claro. Si vamos a hablar en serio, tenemos que revisar cosas. Yo no tengo ningún problema que el Estado rearme el tema de los jubilados. No quiero que como contribuyente me tenga que pagar un impuesto porque terminan con la joda de las pensiones por discapacidad. Claro. Ahora, revísenla y con eso la reparten entre los jubilados que aportamos algo. Verdad. Y te lo digo como un ejemplo de los tantos que tiene que haber, digamos, en la Argentina. Ahora, cualquier afectado por un cachito de gasto público, naturalmente te va a hacer una defensa conmovedora de lo justificado que está cada uno centavo que recibe. Ya lo conocemos. Sí. Por eso los debates fiscales son salvajes, la negociación es salvaje. Y acá te digo algo, mirá el último. El Banco de la Nación Argentina acaba de cerrar la sucursal rural de La Pampa, porque la provincia de La Pampa, que necesita guita, duplicó la tasa que le cobra a los créditos a las pymes de esa provincia. El Banco de la Nación dijo, no, muchachos, no sé cómo lo van a arreglar. De repente dice, mira, me voy a instalar con un carrito en la frontera, venime a pedir el crédito del otro lado, yo igual te lo otorgo. Te lo doy como un ejemplo de los tantos que hay, de que en la práctica
no cuestiones de doctrina. En la práctica, las luchas, las peleas o las negociaciones fiscales son salvajes. Verdad, verdad. Profe, gracias por abrirnos la puerta de tu casa un ratito siempre a la mañana, ya sea un sábado o un domingo, sos muy generoso con nosotros. Fuerte abrazo para todos, muchachos. Y viva Vélez. Viva Vélez. Qué fenómeno. Bueno, el profe de Pablo con nosotros. Terminamos con esta placa. Mostremos la placa para ver Veamos. datos, para ver la realidad, para que vean qué pasó. Porque Massa no cayó de un plato volador. Massa se hizo cargo de un gobierno que estaba en crisis, producto de decisiones que había tomado el mismo gobierno. Después de varios años de gobierno de Alberto Fernández, Martín Guzmán, Silvina Bataki, llega Massa. Y Massa dice, yo la inflación la voy a poner en el 3%. Pero Massa reconoce que hicieron un desastre e impacta de esta manera. Una inflación que recibió en 7,4, la llevó a 12,8, casi arriba de 20 y hoy está en 4, ¿no? Pobreza 36,5, 41,7, una pobreza que la foto da 52,9, de Pablo dice a la baja profundamente. Un blue 2,98 que llegó a 9,90 y en algún caso 9,90 había subido. Sí, totalmente. Ahí estamos viendo la foto de lo que había Triplicó pasado el valor 7 de del diciembre. dólar blue en un año, chicos. Sí. Y fíjate, hoy en día, por ejemplo, el dólar blue, recordemos, vemos el dólar blue porque tenés un cepo cambiario y tan fuerte que es el único valor que más o menos podemos tomar como termómetro de la economía argentina. Exacto. Entonces, estábamos viendo 2,98 en 2022, pasamos casi. Claro, Massa lo llevó de 2,98 a casi 1.000. Exactamente. Vamos. Y hoy en día estamos 1.245. Llegamos a tener un pico también de 1.500 en julio, pero hoy en día estamos Pero con No es un que, no es veranito que llevó el cambiario. dólar, sino que imprimió tantos billetes. Depreció el peso de tal Exactamente. manera que Tal cual. Da, Es consecuencia. Exactamente. llevó el valor del peso a la tercera Perdón, parte. y digamos. la inflación provoca pobres. O sea, También. es directamente vinculado. Cuando escuchabas el año pasado la mayor parte de los planes de los candidatos, todos te decían que si hacías un ajuste de esta magnitud y era obligatorio, porque si no ibas en camino a una hiper, te ibas a topar con esto. Claro. 10 puntos más de pobreza. Discúlpeme, ¿no nos habían dicho en algún momento que imprimir billetes no generaba inflación? No, hay un poco de inflación es bueno, También nos habían dicho eso, ¿no? por supuesto. Y medir pobres era malo, Porque estigmatizaba, ¿no? Claro. por supuesto. Bueno, ¿Qué más? Un poco de inflación es porque si te crece por consumo, Claro. sería la O explicación. sea, el recalentamiento de los Riesgo precios. país. ¿A cuánto lo llevó Sergio Fernández de Kirchner? Fíjate que fue bajando igual el riesgo país, Ah. pero veníamos de un 2022 muy complicado, renunció Martín Guzmán de un día para el otro, tuvimos a Silvia Batakis que estuvo muy poquito tiempo y finalmente asumió Sergio Massa con un riesgo país arriba de 2.000 puntos, es altísimo ese valor. Ajá. En ese momento, la Argentina no tenía una conducción Nada. económica de ningún tipo, entonces venía subiendo. De ahí empezó a bajar lentamente hasta lo que estamos viendo hoy, que son más o menos 1.300 puntos básicos. Bien. Ese es el valor que realmente está tratando de ver el gobierno, porque es muy importante para que después Argentina tiene muchos vencimientos de deuda y si baja el riesgo país puede permitir que vaya a financiarse al exterior. Está muy bien. Otro Bien. dato que no llegamos a hablar, pero quería mencionar rapidito, Dale. brecha cambiaria. Ah. Eso es muy importante, porque te afecta la economía, te afecta las expectativas y llegamos a tener una brecha cambiaria del 200%. 200%. Entre el oficial y el blue. Entre la oficial y el blue, Hoy exactamente. estamos en el 25, es una locura. Hoy estamos en Bueno, 25%. Bueno, Casi acá- para la serie de cepo. Aquí queríamos compartir con ustedes datos. Porque cuando vos hablas de algo, vos podés hablar con alguien que es un religioso y te dice, yo creo que puede. Pero acá esto es datos. Y los datos no son se cree o no se cree, se leen y se analizan. Estos son datos, nada más, de lo que fue el año de presidencia, porque Massa fue el presidente de la República Argentina, porque Alberto se escapó. Y Cristina también. Así que Massa quedó como presidente y las decisiones que tomaron Massa durante todo ese año las viste recién y siguen impactando en la economía. Vamos a ver qué pasa con este gobierno. Pero lo que está pasando ahora es más de Massa que de Milei y eso no se puede discutir.